Hace 2 semanas, en este mismo canal, te dije que Ecuador iba a asustar al mundo. Te lo dije con datos, con nombres, con récords, la mejor defensa de Sudamérica, el mejor central del planeta, 11 partidos sin perder. Le ganó a la campeona del mundo. Hoy te tengo que mirar a la cara y contarte la otra parte de la historia, la que duele, porque a veces el fútbol escribe guiones que ni el peor enemigo se atrevería a afirmar. Y lo que ha pasado en Kansas City esta noche no es una derrota, es algo peor, mucho peor. No cierres, quédate, porque te voy a explicar, minuto a minuto, cómo la mejor generación de la historia de Ecuador acaba de quedar al borde del abismo contra el país más pequeño que ha pisado un mundial. Y al final te voy a hacer una sola pregunta, una, que va a decidir si todavía queda fe o si esto se acabó. Empecemos por el marcador, porque parece mentira. Ecuador 0, Curazao 0. Léelo otra vez. 0-0, contra una isla de 185.000 habitantes. 185.000. Eso es menos gente que un barrio de Guayaquil. Una nación que cabría entera en el estadio Arrowhead casi 4 veces. Y esa nación le acaba de sacar un punto a la selección que hace 2 semanas mirábamos como la sorpresa del torneo. Pero el resultado es solo la superficie. Lo que de verdad te tiene que doler son los números de dentro del partido. Agárrate. Ecuador remató 27 veces. 27. 15 de esos remates fueron directos a portería. 15 ocasiones de gol. Y no metió ninguna. Ninguna. ¿Sabes lo que es eso? Es dominar un partido de principio a fin. Encerrar al rival en su área. Disparar una y otra vez. Y no celebrar absolutamente nada. Es la definición más cruel de la impotencia. ¿Y por qué? ¿Por qué no entró ni una? Aquí aparece el nombre que Ecuador va a tardar años en olvidar. Eloy Room. Apúntatelo. El portero de Curazao. Y ahora viene el detalle que lo convierte en pesadilla. Tiene 37 años. 37. Un arquero al que muchos ya daban por retirado. Parado bajo los 3 palos, hizo la noche de su vida. Atajó 15 remates. 15. Una actuación que pasa a la historia de los mundiales. Y al minuto 2, escúchame bien. Al minuto 2, ya le había negado un gol cantado a N. Valencia, que se quedó solo de frente tras un pase de Moisés Caicedo y se topó con la salida del veterano. Si esa entra, esta historia es otra. Pero no entró. Y ahí, en el segundo 2, ya estaba escrito el guión de la tragedia. Y para que termines de entender el tamaño del golpe, escucha esto. Curazao no solo aguantó, Curazao casi gana. Al minuto 59 tuvo 2 ocasiones clarísimas, 2 opciones de mandar a Ecuador directo a la lona, y solo la figura del arquero ecuatoriano evitó la catástrofe absoluta. ¿Lo asimilas? La selección de los cracks del PSG, del Arsenal, del Chelsea, del Milan, estuvo a un suspiro de perder contra el debutante, contra el más pequeño de todos. Ahora retrocedamos, porque este empate no llega solo, llega después de una herida que todavía sangraba. ¿Te acuerdas del primer partido? Costa de Marfil. Ecuador dominó, generó, pegó en el palo con Yeboah, mereció ganar. Y al minuto 90, en la última jugada, Amad Diallo apareció para clavar el 0-1 y romperle el corazón a todo un país. Perdió en el último suspiro un partido que controlaba. Suma, derrota agónica contra Costa de Marfil, empate humillante contra Curazao, 2 partidos, 0 goles a favor, 1 solo punto. Y aquí está el dato que te va a helar la sangre. La selección que en las eliminatorias construyó la mejor defensa de Sudamérica, la que presumimos juntos en el video anterior, esa misma selección lleva ya casi 200 minutos de mundial sin marcarle a nadie. El equipo que sabía defender como nadie, ahora resulta que no sabe atacar contra nadie. Lo que era su virtud secreta se convirtió en su condena pública. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo? ¿Cómo es posible? El mismo Beccacece, desde la banda, no se lo podía creer. Hizo cambios, dio indicaciones, planteó el partido ofensivo, metió delanteros, lo intentó todo lo que un técnico puede intentar. Y sus jugadores, sencillamente, no tuvieron la pegada. La transformación de este Ecuador respecto a las eliminatorias es, sin exagerar, inexplicable. El equipo que se hizo gigante ante Brasil, ante Uruguay, ante Argentina, no le puede hacer un gol a Curazao. Es como ver a un campeón olímpico tropezar con sus propios cordones. Pero espera, porque ahora viene la parte donde de verdad se complica todo. Vamos a la tabla, vamos a las matemáticas frías, las que no tienen corazón ni perdonan. Mientras Ecuador se ahogaba en Kansas, en Toronto pasaba algo demoledor. Alemania, que ya venía de golear 7-1 a Curazao, le ganó 2-1 a Costa de Marfil con un doblete de Undav en el descuento. Resultado, Alemania, 6 puntos de 6. Líder absoluto. Y atención, ya está clasificada. Ya pasó. Cerró su boleto a la siguiente ronda. Así queda el grupo de la muerte ecuatoriana. Alemania, primera, 6 puntos. Intocable. Costa de Marfil, segunda, 3 puntos. Viva y con todo a favor. Y abajo, empatados, mendigando,
Ecuador y Curazao con un solo punto cada uno. Tercero y cuarto. Mira bien esa foto. Porque hace 2 semanas habría sido impensable. ¿Y ahora qué? Ahora viene lo más cruel de todo. El destino, que tiene un sentido del humor muy retorcido, le pone a Ecuador en la última jornada, el 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a Alemania. Sí, Alemania, la que lo ha ganado todo, la que metió 7 a Curazao, la que ya no se juega absolutamente nada porque ya está clasificada, pero que es una de las máquinas más demoledoras del torneo. Para seguir con vida, Ecuador tiene una única misión: ganarle a Alemania. No empatarle, ganarle, y aún ganándole, en la mayoría de los escenarios, va a necesitar que se den otros resultados, que el gol diferencia acompañe, que se alineen los planetas. La lógica deportiva, fría y dura, dice una sola palabra: improbable. Para Curazao, ese mismo empate sabe a gloria. En una isla de 185.000 almas, sumar el primer punto de su historia mundialista se vive como ganar la copa. Para Ecuador, en cambio, ese 0-0 sabe a despedida, a funeral anticipado. Más de 50.000 hinchas ecuatorianos llenaron Kansas City con sus camisetas amarillas, viajaron miles de kilómetros, llegaron con la ilusión intacta y se fueron mordiéndose las uñas, en silencio, con esa cara que solo pone un hincha cuando siente que el sueño se le escapa entre los dedos. Y aquí tengo que ser honesto contigo, como siempre en este canal. En el video anterior te avisé, te dije, con todas las letras, que Ecuador tenía una grieta, una sola, y era el gol. Te dije que en las eliminatorias había marcado apenas 14 goles en 18 partidos, la menor cantidad de su historia, que le costaba transformar el dominio en goles. Esa grieta, esa pequeña fisura que parecía un detalle menor cuando la defensa lo tapaba todo, en el Mundial se ha abierto como un abismo. Lo advertimos. Y aún así, ver cumplirse la profecía duele igual. Entonces dime tú, la mejor generación de la historia de un país. Pacho, campeón de Champions. Hincapié, 60 millones. Caicedo, el motor del Chelsea. Toda esa orquesta de cracks, frenada en seco por un portero de 37 años de una isla diminuta, y obligada ahora a hacer lo casi imposible contra el gigante alemán. ¿Es esto el final de la historia más bonita del continente? ¿O es el capítulo más oscuro justo antes del milagro más grande? Porque déjame decirte una última cosa antes de irnos. El fútbol, este mismo fútbol que esta noche fue tan injusto, es también el que escribe los finales más locos que existen. Ecuador no necesita un partido perfecto contra Alemania. Necesita el partido, el de su vida, el que esta generación, la mejor de todas, lleva esperando para escribir su nombre en la historia. Los alemanes llegan clasificados, relajados, quizá con la cabeza ya en la siguiente ronda. Y enfrente van a tener a 11 tipos que no tienen nada que perder y un país entero que se niega a soltar la última cuerda. Ya le ganaron una vez a una campeona del mundo. ¿Por qué no a Alemania? La fe es lo último que se pierde. Lo último. Y mientras haya 90 minutos por jugar, mientras quede un solo partido en el calendario, esto no se ha acabado. Así que esta es mi pregunta, la única que importa. Después de todo esto, después del golpe de Costa de Marfil, después del papelón ante Curazao, con Alemania esperando, ¿tú todavía crees? ¿Crees que Ecuador puede dar el campanazo más grande de su historia y clasificarse de milagro? Si tu respuesta es sí, si la fe todavía te late aunque sea un poquito en el pecho, suscríbete ahora mismo y dale a la campana, porque el 25 de junio, contra Alemania, vamos a vivir ese partido juntos, minuto a minuto, sufriéndolo los dos. Y si pasa lo imposible, vas a poder decir que no dejaste de creer cuando todos ya habían tirado la toalla. Escríbeme abajo una sola palabra: creo. Que se llenen los comentarios. Que BKCS y los jugadores sientan que un país entero todavía está detrás. Comparte este video con ese amigo que ya dio a Ecuador por muerto. Y recuérdale que los milagros, en el fútbol, también existen. Nos vemos el 25. Cuídate, y no pierdas la fe.